Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a Eva Puig, experta en duelo gestacional y filósofa. A raíz de la pandemia, tuvo su propio proceso de duelo personal y como forma de terapia y de activismo surgió el humor. Creó el personaje Malika y publicó el libro de humor gráfico El mundo al revés en tiempos de pandemia. En la entrevista hablamos del proceso de duelo que estamos viviendo por todo lo que hemos perdido, tanto a nivel individual como colectivo. En palabras de Eva, perder la vieja normalidad es perder un mundo, desde relaciones personales a todo lo que ya no hacemos o decidimos no hacer porque con las condiciones que nos ponen preferimos renunciar. Muchos hemos perdido la poca confianza que teníamos en las instituciones. Ahora nos resultan incluso peligrosas, del mismo modo que nosotros podemos resultar peligrosos para las instituciones y para la mayoría de la sociedad. Buscar la seguridad y querer controlarlo todo puede resultar patológico. El filósofo Raymond Panikkar dijo que la obsesión por la certeza nos ha llevado a la patología de la seguridad. Con eso han estado jugando para instaurar el miedo exagerado a la enfermedad y redefinir el concepto de salud que ahora solo da importancia al cuerpo. Si acabamos todos locos, no importa, porque lo importante es salvar el cuerpo. También hablamos de la incertidumbre que estamos viviendo los que nos damos cuenta de lo que pasa y cómo eso puede llevarnos al miedo. Aunque lo veamos, no podemos controlar mucho los cambios que se están dando y debemos aprender a surfear esta nueva normalidad, entre comillas, que nos quieren imponer con calzador. Para terminar, hablamos del deber moral que tenemos los que vemos de hacer algo. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Así que, si quieres vernos las caras, ya sabes dónde estamos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Hace muchos años que nos conocemos y por eso me hace mucha ilusión esta entrevista. Me interesa mucho tu visión como filósofa y como experta en duelo de lo que estamos viviendo desde hace ya más de año y medio. Así que bienvenida. Gracias, Sandra, y también gracias a ti por abrir este espacio. Y sí, hace ya unos añitos, ¿no? que nos conocemos. Pues bueno, mi visión como experta en duelo, como filósofa y como humorista, ¿no? A raíz de la pandemia, como humorista gráfica. Sí. Bueno, hace un rato, pues entre tú y yo, ¿no? Estábamos hablando de cómo queríamos enfocar esta charla y yo quería empezar hablando de duelo. ¿Sí? Claro, sí, porque me dices como que, bueno, tanto tú a nivel personal como lo que estás observando, ¿no? Estás viendo que estamos viviendo un duelo en toda regla, ¿no? Desde que empezó la pandemia y luego la nueva normalidad y tal, o sea, estés en el punto que estés, ¿no? Tanto si te das cuenta como si no, todos estamos viviendo un duelo, ¿no? Y me gustaría que nos contaras esto. Bueno, se habla mucho, ¿no? en los medios oficiales del duelo de la gente, ¿no? Que ha perdido un familiar y realmente no aparece por ningún lado el duelo que estamos viviendo colectivamente. Tanto las personas que piensan o que han normalizado toda esta situación o que parece que la han normalizado, como, bueno, los que estamos escuchando este podcast, ¿no? de las almas despiertas o gente que ha tomado conciencia de que hay muchas incongruencias o hay muchas cosas que no encajan o sencillamente que no nos adaptamos y no queremos, ¿no? Asumir como normales muchas cosas que se están dando, ¿no? o que ya hemos normalizado, ¿sí?
Entonces, me parece súper importante hablar de este duelo, ¿no? De qué nos está pasando. Y recordando que duelo significa dolor, ¿vale? Significa lucha. O sea, todo proceso de duelo es un proceso de conflicto. ¿Por qué te digo esto? ¿No? Porque normalmente hablas de las almas despiertas, ¿no? Y yo te decía, bueno, yo más que alma despierta siento que me he caído de la cama y que me he pegado un patacazo que no veas, ¿no? Y esto que lleva, ¿no? En un proceso de duelo normalmente hay el shock, luego hay todo lo que yo llamo la centrifugadora o la montaña rusa. De ¿Vale? emociones, ¿no? De De emociones emociones, sí, muy encontradas y muy, muy bestias, ¿vale? También dependiendo de la magnitud del duelo. Tendremos que ver qué hemos perdido, ¿vale? Cuando hablamos de duelo hablamos de pérdida. Pero es algo que yo veo mucho entre la gente que estamos más conscientes. Sí, bueno, estas emociones de muchas veces de rabia profunda, de tristeza, de miedo, de estupefacción, ¿no? De shock, ¿no? Y que muchas veces también desde los ámbitos terapéuticos que yo me muevo, como que se dice, bueno, pues no te fijes en esto, ¿no? Eleva la vibración. Y yo como experta en duelos, tanto por profesión como por vida, ¿no? Porque siempre me he definido como una mujer en crisis, o experta en crisis, las crisis son procesos, tienen su momento, ¿no? Y la aceptación o la transformación no se da de la noche a la mañana. Y creo que estamos en un proceso ahora, momento histórico, muy bestia, y que estamos todos metidos ahí, ¿no? Y que muchas veces quisiéramos estar más adelante, porque a nadie le gusta estar ahí, en la centrifugadora. En la centrifugadora no controlas. En la centrifugadora te llevan, o sea, nos gustaría estar ahí despiertos, ¿no? Armas despiertas, pero como te decía antes, ¿no? Buda el último. Despiertas aquí significa conscientes, y cuando eres consciente, pues hay muchos planos que manejar ahí, ¿vale? Pero lo que está claro es que hemos perdido cosas, ¿no? O paradigmas o un mundo. Y que esto duele y no, al menos yo personalmente, sí que te hablo de mi proceso de duelo personal. Y O cuéntanos a ver cómo lo has sea, vivido tú. fatal. Lo estoy viviendo fatal. No creo que Aunque, nadie lo esté viviendo como chupi claro, y ya está, ¿no? Pero bueno, pero hay... hablamos poco de esto, Sí. ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, tenemos que hacer no sé qué. Y dices, bueno, fatal no significa desesperado. Fijaros que yo de aquí, de mi proceso de duelo, una de mis herramientas ha sido el humor y nace pues el libro, ¿no? El mundo al revés en tiempos de pandemia. O sea, fatal no significa desesperado, pero no significa que sea un proceso fácil. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo he vivido yo? O sea, primero, la primera pregunta que deberíamos hacernos individualmente, cada uno de nosotros, es qué hemos perdido, ¿no? Que antes tú decías amistades. Yo Bueno, para mí sí, aparte de amistades, también es la cantidad de cosas que hemos dejado de hacer, ¿no? Dejado de hacer y cosas que dices, ay, haría, pero no hago, porque total, para hacerlo de esta manera, ¿no? Porque, a ver, también hay los que dicen, bueno, sí, lo hago y lo hago con todas las condiciones, pero yo no, yo soy de, no, pues si hay que hacerlo de esta manera, ya no lo hago o ya no voy, te ¿sabes? Entonces, pues, plantas, ¿no? claro. Que es muy importante también el decir, yo a estas reglas de juego no juego, ¿no? Aunque todo el mundo juegue, yo no. Sí, bueno, lo que se llamaba la vieja normalidad, ¿no? Que nos han colado aquí el texto distópico de nueva normalidad, pero para mí lo más grave, ¿no? Es, bueno, perder la vieja normalidad es perder un mundo, es perder, para mí lo más grave en mi caso personal es la confianza, ¿vale? Yo más creo fervientemente que sin confianza no se puede vivir. Somos seres que necesitamos confiar unos en los otros. Y de repente sentir que no puedes confiar, a ver, no es que confiara mucho en las instituciones, pero es que han pasado de ser
de generar desconfianza a resultarme peligrosas, como nosotros podemos resultar peligrosos para las instituciones y para la mayoría de la sociedad. Y eso es esa pérdida de la confianza, yo la encuentro como que a mí me ha descolocado. Yo ya vivía al margen antes, muy al margen. Pero una cosa es vivir al margen y otra cosa es que tu vida empiece a ser un peligro para la sociedad en general, ¿vale? ¿Por qué un peligro? Porque se está asociando, lo que decíamos antes, hay cosas muy sutiles que están sucediendo que parece que nadie ve, que es asociar la voz crítica, que dentro del mundo de las voces críticas hay de todo. somos un coro súper plural y súper colorido, ¿no? Pero dentro de ese mundo de voces críticas, desde la mayoría, ¿no? Y desde el discurso oficial, debido a esta emergencia sanitaria, que parece que es única, incuestionable, y no solo ella, sino la gestión de esa pandemia, estas voces somos vistas como peligrosas. Y eso es nuevo. Y eso te sitúa en un ámbito que yo personalmente no sé muy bien cómo manejarme, ¿no? Y ese es uno de los duelos que yo creo que es grande, ¿no? El sentir que las instituciones no solo no te protegen o mínimo te dejan hacer, sino que de repente tú puedes ser un peligro para la institución. Y otro duelo, para mí, es el de los conciudadanos, ¿no? El darte cuenta. A ver, ya sabemos que filósofos somos pocos y un filósofo no es solo el que tiene el título de filosofía, es aquel que es capaz de pensar críticamente. Pensar críticamente significa hacerse preguntas, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Y buscar respuestas y buscar alternativas, ¿no? El pensamiento crítico tiene sus herramientas. Pues tomar conciencia de que a tu alrededor, o sea, estamos en Zombilandia, ¿no? Sí. O sea que ahora de repente ya eres persona non grata, a no ser que disimules, ¿no? Claro, que hemos perdido también la valentía de hablar. Lo podemos ver desde el otro lado, ¿no? El otro día hacía un vídeo, ¿no? En mi canal de Malika de la censura. Sí que todos hablamos de la censura de los medios, pero hay la censura personal, ¿no? ¿Cuánta gente no está hablando? ¿Pero por qué? Porque cuando hablas con un discurso crítico, enseguida se te tacha de negacionista, de irresponsable, de egoísta. Eres Es que, a mala ver, persona. Eso es tremendo. sí. ¿No? Es que, a ver, esto está completamente dirigido, ¿no? Si me permites que intervenga, ¿no? Está Sí, completamente sí. dirigido. Porque se puede ser crítico, se puede disentir en según qué temas que los propios gobiernos ya incluso están financiando, como el discurso de género, las identidades sexuales, o sea, todo esto que hace unos años era totalmente tabú y que no se podía hablar y que la gente se escondía, ahora está financiado por el propio gobierno y es, mira qué libres que somos, que ahora ya se puede hablar de esto. Sí, bueno, claro, pero de lo que está pasando en realidad no podemos hablar. No podemos hablar. El otro ya sí, ya somos todos muy libres y ya somos todos muy, no sé, aceptamos todo, ¿no? Y, sí, y narices, te hacen creer que eres libre cuando no lo es, cuando no lo eres, porque ya no puedes hablar de esto. Fíjate, hay un caso curioso, hace poco salió un artículo, ¿no? Un artículo no, en la radio catalana, hablaban del escándalo que suponía que unos efectos secundarios de la vacuna fueran la alteración en la menstruación de las mujeres. Entonces, salieron todo de profesionales, ¿no? Pues quejándose de que no se había tenido en cuenta, ¿no? El tema del género en la medicina. Yo lo escuchaba y decía, bueno, claro, se critica eso, que es lo que se puede criticar y lo que está bien, ¿no? Ser criticado, pero aquí nadie está cuestionando y está preguntando, uno, ¿por qué se dan esos efectos? ¿Vale? Cuando los que estamos más puestos sabemos que hay una explicación por todo el tema de la proteína spike y la toxicidad y tal. O sea, no se están dando respuestas científicas, nadie preguntaba. Y nadie cuestionaba
algo muy obvio. Es que parece que hemos perdido la obviedad, ¿no? Es que todo el mundo decía, bueno, pero esto es un efecto leve que enseguida se pasa. Y la pregunta es, perdóname, es que no lo sabemos. Tan sencillo, y no es que yo sea bruja ni científica, simplemente utilizo mi sentido común, ¿no? Y no lo sabemos porque falta tiempo para saber los efectos secundarios a mediano y largo plazo. Pues todo el programa se lo pasaron hablando, ¿no? de lo injusto que era y no tocaron eso, porque cuestionar ciertas cosas no es, ya no, Sí. no es permitido. Es como que están hablando todo en círculos alrededor, pero del tema central que está ahí, que es un elefante, no se está hablando. Claro, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del duelo, ¿no? Wow, ¿no? Darte cuenta que tú te estás haciendo cuestiones que nadie se hace. Vale, está guay ser un alma despierta, pero es muy duro. Te hace sentir mucha soledad, ¿no? Luego nos vamos juntando y no todo termina en la soledad ni en la centrifugadora, ¿no? Luego al final hablaremos de alternativas. Pero bueno, yo creo que yo personalmente aún me encuentro en todo este proceso, porque creo que estamos todos, esto no ha terminado. Algunos dicen que acaba de empezar. Y entonces, bueno, pues está bien darte cuenta, en mi caso, ¿no? Que he perdido un mundo, que he perdido mucha confianza y que, bueno, de repente estoy en un ámbito donde hablar es correr riesgos. Toma ya, qué fuerte. ¿Cómo hemos llegado y de aquí? sentirte desamparada, ¿no? Porque igual, vale, aunque ya dices, yo siempre he vivido de forma diferente, al margen, tal, hago mi vida, sí. Pero había ciertas cosas o ciertas instituciones en las cuales yo aún confiaba, pero Sí. es que ahora es que estamos, yo pues me siento desamparada, yo no sé tú, pero es como, ¿a quién voy? No, cuento conmigo misma. Sí, y es una sensación, bueno, aprenderemos a vivir en el desamparo y construiremos refugios, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero no quizás se era puede la trampa, negar. ¿no? ¿Eh? ¿Mm? Perdona, que quizás esa era la trampa, ¿no? O sea, el querer Mm, hacernos creer que alguien iba a cuidar de nosotros cuando al final lo que mm, tenemos que mm. nos tenemos que dar cuenta de que cada uno es responsable de su vida, de que cada uno... Sí, A ver, pero otra cosa es fíjate, la sí, comunidad, pero pero fíjate, ¿no? Hay una gran diferencia entre que alguien tiene que cuidar de ti a que alguien te maltrate. ya, sí. ¿No? Y la sensación que yo tengo personalmente es de abuso, Sí. ¿no? Abuso institucional. Hiciste un podcast con una chica que hablabas del lenguaje del maltrato, ¿no? Que se había utilizado en la pandemia. Yo creo que va por ahí, ¿no? Y de repente sentir la realidad, o sea, que te están maltratando, también dices, bueno, porque se están recortando derechos con una justificación pseudocientífica, pero que además debería estar sometida a un debate público, ¿no? O al menos a ver más voces que las de expertos que nadie sabe ni quién es y que se presupone que son epidemiólogos, pero tendría que haber filósofos, psicólogos, educadores, economistas, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, sentir que hay, ¿no? Que este complejo social pues te maltratará, se me ha ido un poco la cabeza, he perdido un poco el hilo de la frase, ¿no? Pues hay una gran diferencia, ¿vale? Lo que te decía yo antes, ¿no? Entre perder la confianza y sentir que te tienes que defender, Sí. ¿no? O cómo vives en un mundo que cada día se está deshumanizando más, ¿vale? Y que se están normalizando ciertas cosas que no deberíamos normalizar nunca y que no es un tema sanitario, es un tema político en el sentido, ya no político, me veréis que yo hablo de política, pero no política como partido, sino político como polis, como no polis de policía, sino polis griega, de sociedad. Es un tema de cómo nos gestionamos los ciudadanos. Vale, entonces, bueno, yo creo que estamos todos ahí, ¿sí? En un momento de estupefacción. Claro, o sea, estamos en medio aún del duelo, Sí. ¿no? De las fases estamos como al principio. Estamos al principio. Yo creo que estamos entre el shock y luego toda la fase esta porque también hay miedo. Se habla mucho del miedo del virus,
pero yo entre nosotros también veo mucho miedo a la incertidumbre, aunque somos gente que nos manejamos bastante bien con la incertidumbre, pero siempre ha habido un marco social de seguridad que nos ha amparado. Y de repente dices, es que primero me empiezan considerando peligroso, luego nos discriminan. Quizás en España de momento no, exceptuando Galicia, lo están intentando, pero en Francia, Italia, Grecia De Alemania, sí. y Alemania, históricamente, ¿cómo termina esto, señores? Entonces es normal, si uno mira la historia, si no tiene olvido histórico, pues evidentemente hay una inquietud, ¿no? Porque siempre es que está habiendo un recorte de libertades injustificado. Y bueno, volviendo o sea, estamos ahí metidos, despierto el último, ¿no? Creo que estamos en shock. Ya despertaremos y encontraremos nuestras soluciones, ¿sí? Pero tela, el baile, ¿no? Y yo lo veo, yo que me gusta hablar con gente y siempre como que no queda cosa, ¿no? Y tal, y pues vas descubriendo más almas despiertas, pues somos bastantes, ¿no? Gente que toma conciencia, pero veo mucho temor, mucha tristeza, mucho miedo a hablar, ¿no? Y bueno, deberíamos empezar a buscar caminos para gestionar esto, ¿no? Bueno, de hecho lo estamos haciendo tú y yo, ¿no? Tú con el podcast, yo con el humor. Sí, y de hecho, a ver, el otro día me hablabas de que, o sea, hablando de eso, de qué podemos hacer, ¿no? Dentro de de cómo estamos, ¿no? Me hablabas de una situación concreta en la que te encontraste, ¿no? Que te invitaron a una conferencia y te dijeron, a una conferencia donde tú tenías que hablar, ¿no? Era una mesa redonda y tenías que llevar mascarilla, ¿no? Entonces ahí la decisión es de cada uno y cada uno puede hacer. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia, lo que pasó. Bueno, yo creo, por un lado hay las grandes estrategias, ¿no? Que en tu caso es hacer un podcast, ¿no? Y en el mío pues es hacer humor, hacer el libro, y luego hay que también son hiper importantes, las pequeñas decisiones cotidianas. Siempre se puede hacer algo, ¿vale? Y bueno, el caso este fue que a mí me invitaron a dar una charla. Primero era una charla y luego era una mesa redonda. Se convirtió al final en mesa redonda por el tema del duelo, el duelo que yo trato. Y yo ya desde el principio dije, bueno, yo primero fui muy como diplomática, diciendo yo tengo dificultades serias en hablar con mascarilla, no puedo, ¿no? Pero no dije no quiero, dije no puedo. Y me dijeron, bueno, no hay problema, la sala es grande, está ventilada, etc. A una semana, ya siendo más profesionales, hablando del tema, aparece la regidora diciendo que no, que sacando el Procicat, ¿no? Y diciendo que la normativa dice tal. Y claro, pero yo lo tuve tan claro, Sandra, ¿no? Que lo tuviera claro no significa que fuera fácil. Porque hay el miedo. Fue la primera vez en mi vida que yo me expuse públicamente, bueno, hay Malika, pero en otro ámbito laboral mío, dije no. ¿Vale? Entonces lo dije muy amablemente, yo ya lo hice desde el principio, hablé muy, muy suave, no con toda mi ira, no estaba iracunda en ese momento, estaba muy serena. Les dije que yo no, que realmente tenía dificultades, yo no me imaginaba hablando a unas 50 personas o 20, las que fueran con mascarilla, y luego que no quería, que había un tema ético detrás. Primero, por falta de transparencia de estas instituciones, no conocíamos, pues yo estuve buscando, no sabemos quién es el Procicat, no sabemos quién nos está dando estas directrices, ni la justificación médica para esto. Con lo cual se están limitando mis libertades sin una justificación, ¿no? O sea, y luego por un tema de coherencia personal, pues yo consideraba que no había ni ciencia ni ética en este tipo de directrices, ni por su transparencia ni por lo que implicaban. Con lo cual, les dejaba muy claro también que no era fácil tomar esta decisión para mí, pero que yo me debía un respeto a mí misma y no me podía poner en una situación que me violentara profundamente. Y esto también es importante, les invité a buscar alternativas. Por eso también me parece interesante, no solo de plantarse, o sea, a nivel micro, ya te digo, a nivel macro hay que hacer arte, hay que hacer podcast, cada uno manifestaciones,
pero los pequeños actos cotidianos también son importantes, ¿vale? Y en ese sentido yo les dije, me planté, dije, no, di mis razones. No fue, no, porque el virus no existe, ¿no? Ah, yo no, por esto, por esto y por esto. Ya os lo advertí y además os propongo que busquemos alternativas. Podemos hacerlo en el Prosicat en mano, ¿no? Teatro, podemos hacerlo en un bar si queréis o en una plaza y al final lo hicimos en un parque. O sea, realmente En al un final, parque. bueno, en unos jardines que había al lado del ayuntamiento, fuimos un grupo de, no sé, 20, 30 mujeres. Y fíjate también el tema de la ola, ¿no? Porque al principio pues llegó gente con mascarilla, otros sí, cada uno a lo que quiera, mientras a mí no me obliguen. Pero como poco a poco fuimos siendo mayoría sí, la poca gente que había se la fue quitando, ¿no? Y todo un tema también con la pandemia de pertenecer al grupo. Vale, sí Tremendo, esto es tremendo, ¿eh? A mí esto a veces me salta, ¿eh? claro, Porque claro. pues, esta Bueno, gente tibia que mm, está en medio, ¿no? Que es, bueno, pues mm, si la mayoría la lleva, yo por no destacar me la pongo. Si la mayoría no la lleva, no, mm, no me la pongo. Pero mm, entonces, ¿tú qué criterio tienes? O sea, mm. te da igual, te da igual. Pues no, No, pues el te da igual, eso es lo que hace que se cree este rebaño. Y no, yo mm, voy para no destacar, que no me señalen. sí. Pero es que ese es el miedo más profundo. Yo creo que el criterio que tienes es el criterio del miedo. El criterio del miedo a estar, quedar fuera del clan, a estar como estamos tú y yo. No es fácil estar aquí, no es cómodo. Yo también tengo mis miedos, ¿eh? O sea, ya te digo, Buda el último, iluminado el último. Claro que tengo miedos. Lo que pasa es que bueno, hay un punto de, al menos en la gente que estamos más conscientes, de decir no al abuso, de la manera que sea, con microacciones, con grandes acciones, de plantarte. Y ahí hablamos lo que decíamos antes, ¿no? De un deber moral. Yo lo siento así, yo no tengo el deber moral de convencer a nadie, ¿eh? Ojo, pero sí que tengo el deber de poder indicar, ¿no? Dar voz a otras voces, y si esas voces son las mías, porque eso nos beneficia a todos, tanto que se habla del bien común. Hmm. Una sociedad donde solo haya una voz, lo siento mucho, más que sociedad es suciedad. No, hay que, o sea, la sociedad se enriquece con la pluralidad de voces. Bueno, claro, ¿Vale? es que, a ver, Y si alguna es peligrosa, tienes que dar argumentos porque lo es. No sirve decir es peligrosa. No, no, porque justo dentro de las voces críticas hay mucha gente en muchos ámbitos hablando de muchas cosas y sobre todo dentro del científico, que también hay voces críticas, aportando mucha evidencia, ¿no? Tú no puedes decir esto no es así, porque esto es principio de autoridad, eso es una falacia de autoridad. ¿Vale? Entonces, bueno, o sea, yo creo que nosotros, o sea, de hecho, beneficiamos el bien común, tanto que se habla hoy en día del bien común. Eso no es un bien común, es un mal común. Una voz única es un mal común, no es un bien común. es que, a ver, el bien común, como todo, desde que llevamos Mm, año y medio, se ha redefinido y el bien común solo es lo que sigue, lo que mm, el discurso oficial dice que es el bien común. mm, Si tú dices, no, perdona, es que el bien común también incluye la salud mental, también mm, incluye la comunidad, también mm, incluye la educación o emocional, o sea, pues, mm, claro, eso también, no, ya, eso ya no es importante. Ya mm, como solo es importante el cuerpo, que sobreviva el mm, cuerpo. Y todo lo mm. demás da igual, aunque estemos agonizando, pero el Mm, cuerpo, ¿sabes? Agonizando mm. espiritualmente y emocionalmente. Pero el cuerpo está vivo, ¿sabes? Bueno, mira, hace poco leía que por qué hay tanta obsesión con las películas de zombies. Porque el zombie es el arquetipo del hombre moderno. Decía, Sí. era un filósofo Byung-Chul Han, nunca me sé cómo pronunciarlo, es un filósofo coreano que vive en Alemania, que tiene libros muy buenos, aunque su nombre es impronunciable. Y él decía eso, ¿no? Porque el zombie es aquel que está muerto en vida, aquel que no puede morir porque nunca vivió. Esa es la tragedia, si se mira bien, del hombre del siglo. O sea, estamos hablando vidas, ¿a qué precio? La vida no es solo la vida, sino si merece, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la vivimos? ¿No? Y entonces hay ahí todo, bueno, lo que hablábamos también antes, ¿no? La pandemia, y todo esto son temas filosóficos profundos.
pone de relieve cosas que ya estaban antes. Lo que pasa es que estaban más o menos escondidas y la pandemia lo que hace es llevarlas al extremo, ponerlas en evidencia, volverlas absurdas y volverlas peligrosas. Sí, ¿Vale? o sea, como paradigmas que ya estaban antes, ¿no? O sea, Sí, como en mm, sí, preparación ya del terreno, sí, claro, sí, ahí por sí. eso ha enraizado también el rollo pandemia, porque Bueno, esto ya porque estaba. ya era un virus latente. Sí, exacto. Y no hablo del COVID, ¿no? Un ejemplo muy claro es grietas del cuerpo, ¿vale? O sea, la medicina occidental está basada y cada vez más en curar cuerpos, no en atender a personas. Una diferencia brutal. Y de ahí concepción de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Llega una pandemia mundial, vamos a salvar cuerpos y vamos a tomar medidas que van a hacer enfermar a las personas, ¿vale? Y eso es, yo no sé si hay malevolencia o ignorancia del propio paradigma, ¿no? Ceguera. Pero ¿cómo puede, a veces a mí la ciencia occidental me parece que de tanto que quiere ver se queda ciega? Vas tanto a lo mic, ¿sabes? A querer verlo desde lo más interior que pierdes la visión global, ¿no? Te pierdes. Y eso se ha puesto muy claro en la pandemia, ¿no? Sí, o Se sea, han se ha puesto, cambiado como el concepto de salud, ya, ya, obviamente, ya ya, todo lo ya, que ya, sea ya era deficiente. ya era deficiente, pero es que ahora parece que el concepto de salud es cero enfermedad, o sea, que no tengas ni un estornudo. Y eso es lo que se está Ah, buscando, ¿no? O sea, seguimos con las medidas porque parece que si alguien tiene un resfriado, hemos fallado, hemos fallado. Entonces, y no solo fallado, sino que eres culpable de haber pillado constipado. Y eso también, esas cosas, ¿ves? Por eso me gusta la filosofía como disciplina. Los filósofos somos capaces de ir muy a ver esos links que dices, esto no tiene por qué ser así, ¿no? Eso también estaba en Occidente. Nos llevamos muy mal con la enfermedad y la muerte. ¿Vale? De hecho, mira, una de las últimas viñetas, el libro de Malika termina, voy a hacer un spoiler. voy a hablar de mi libro. Sí, termina así diciendo, hay quien vive obsesionado con no morir. ¿Vale? Entonces está aquí uno diciendo 2 metros, lavarme las manos, soy un buen ciudadano, estoy sano, distancia, no tocar. Y luego está la Malika en pelotas, ¿no? Delante del mar. A mí me preocupa más cómo vivir, ¿vale? Y entonces dice, total, la muerte la tenemos asegurada, ¿vale? Y aquí, a mí me gusta, porque esto me recuerda a Casablanca, está Malika yéndose con la muerte, diciendo, ¿sabes? Tú me enseñaste a vivir, gracias. ¿Vale? El occidental ve la muerte como un fracaso, ve la enfermedad. Yo no digo, yo no estoy haciendo apología de la muerte ni ni de la enfermedad, que se me entienda bien, pero cuando no vemos que la muerte tiene algo que enseñar, nos tiene que enseñar a vivir. Si a una pandemia lo único que le añadimos es más muerte en vida, algo nos tenemos que mirar como sociedad. ¿Vale? Si una pandemia no nos enseña a vivir, algo nos tenemos que mirar. Yo creo que ahí está pues, la denuncia, ¿no? que podemos hacer o que debemos hacer, ¿no? O la reflexión, hablando de, hay aquí un deber moral de pensar, de pensarnos, de ver las estructuras sociales que ya estaban antes y que, lo siento mucho, estaban podridas. Y lo digo así, con todas las letras. Una sociedad que no sabe morir, no sabe vivir. Una sociedad que no mira la muerte de frente, no sabe vivir. ¿Vale? Y otro gran concepto, la seguridad. A mí me río. Yo digo, yo nunca tanta seguridad me había hecho sentir más insegura. ¿No? Hay una gran frase que la quiero decir, porque a mí me fascinó, de Raimon Panikkar, un filósofo catalano-hindú. Este se puede pronunciar. que dijo hace 10 años, dijo, la obsesión por la certeza de Occidente está obsesionado con la certeza, porque cree que la certeza le da el control. Panikkar dice, la obsesión por la certeza lleva a la pandemia de la seguridad. Hace 10 años. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que Occidente, desde siglos ha buscado la seguridad por el control. Lo que pasa es que ahora se nos ha ido de madres. Ahora queremos un mundo seguro, un mundo de cero riesgo. ¿Vale? Yo
también siempre digo, la vida implica riesgo cero, no existe, me decías, enfermedad cero no existe. Otra cosa es que nos expongamos a peligros. Una cosa es riesgo y otra es peligro. El riesgo es inevitable, el peligro es opcional. Cuando una sociedad todo riesgo lo vuelve peligro, ¿qué está pasando? Pero eso estaba, ya te digo, eso estaba ya en la semilla de nuestro paradigma, ¿no? Por eso el otro día escuchaba a unos científicos, fueron muy buenos, ¿no? Que denunciaban la situación y decían, no queremos la nueva normalidad, pero tampoco queremos la vieja, que es la que ha engendrado esta nueva. Claro. Entonces ellos decían, queremos una paranormalidad, ¿no? Claro. Pero me pareció interesante, ¿no? Y por eso estas reflexiones que te estoy haciendo, ¿no? Que se habla muy poco de esto, porque no se ve, parece que... Sí. Pero, ¿qué había allí que ahora se ha disparado y que ha hecho la vida casi irrespirable? Real y metafóricamente. Sí. Y que nos está llevando a una situación que, bueno, no sabemos cuál es, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Es que, a ver, ahora que decías esto de la seguridad, de la búsqueda de la seguridad por encima de todo y querer controlarlo todo, claro, a mí me hace pensar que, pues desde siempre, una persona, ya no digo sociedad, pero una persona que lo que busca es la seguridad y el controlar todo, eso es una patología. O sea, eso desde la psicología se ve patológico. Pues está el trastorno obsesivo-compulsivo, está el trastorno de ansiedad, o sea, son cosas que se consideran patológicas. Pero es que ahora se ha normalizado el trastorno obsesivo-compulsivo en toda la sociedad. Y el que no tiene un TOC como un elefante, como un caballo, no, eres tú el que estás enfermo y eres tú el que además eres peligroso porque no tienes un TOC. No estás todo el día lavándote las manos, apartándote, subiéndote la mascarilla, apretándola cada 2 por 3. O sea, se ha normalizado el trastorno psicológico, la psicosis y el... Pero fíjate la paradoja. Una sociedad obsesionada en evitar la enfermedad termina siendo profundamente enferma. Eso es brutal. Este filósofo coreano decía que una sociedad que la salud la ha llevado a religión, ¿vale? También es síntoma de algo, es que hemos matado a la trascendencia. Y fíjate que llevamos años hablando de, incluso también las almas despiertas, ¿no? La salud es lo más importante, ¿no? Entonces, a mí me gusta este filósofo porque muchas veces toca temas, es decir, nos podemos cuestionar si la salud es más importante o qué hay detrás de una sociedad que solo se plantea que hay que salvar la salud y qué concepto de salud. Exacto, es que partimos de cuál es la definición de salud. Claro. ¿Cuál es la definición? Si no incluimos la parte emocional, de relaciones, la parte espiritual, pues claro, es una salud del cuerpo, de la máquina. Pero también, ¿por qué estamos obsesionados con la salud? Que parece obvio. Si salud no tienes nada. Bueno, pues quizás porque no nos llevamos muy bien con la muerte, ¿no? Y este filósofo habla de esto, lo que Nietzsche decía de hemos matado a Dios, ¿no? Hemos perdido el horizonte de trascendencia. Esta noche sin trascendencia, sin espiritualidad, sin otros valores, hacen que el valor supremo sea la salud. Y la salud del cuerpo, además, ¿no? La salud integral y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también, te digo una cosa, es un momento apasionante para hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora, para ver al monstruo, ¿no? O sea, qué mundo hemos creado, ¿no? Porque se nos está yendo de madres. Perverso, además, ¿no? O sea, Exacto, porque bueno, yo creo que ya lo sabíamos, pero nunca lo habíamos, a menos, y a veces me siento culpable, porque digo, también no lo habíamos sufrido como occidentales, pues que vivimos muy bien aquí, entre comillas. Bueno, tenemos también que es vivir bien, ¿no? Pero que bueno, que sí, que la injusticia, sí, la pérdida de libertades, hay muchos lugares del mundo que nunca han visto, no han llegado ni a los mínimos que teníamos aquí. Lo que pasa es que aquí de repente nos los han quitado, los mínimos. Y encima por nuestro bien. Y encima, ¿no? Para ser buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, a veces tengo esa culpabilidad, ¿no? De decir, bueno, bienvenida al resto de la humanidad, ¿no, Eva? Malika. Pero bueno, yo creo que también es un momento histórico para plantearnos muchas cosas y para ser más radicales.
¿no? Nosotros que ya vivíamos al margen, yo creo que ahora, vale, el mundo se va de madres, pues vamos nosotras también. Hay un tema de compromiso que yo no había experimentado en mi vida. No sé si te pasa a ti, ahora sí que podemos hablar de Malika y de... o Sí, de lo bueno, que está... cuéntanos, a ver, o- ¿cómo lo estás transitando tú? O sea, estamos hablando del duelo de toda la sociedad, pero tú, ¿cómo lo estás viviendo, cómo lo estás transitando? como puedo. Porque a ti te salió la vena esta, ¿no? O sea, Malika nació Sí, en plena pandemia, ¿no? O nació... sea, era en plan, necesito hacer algo, igual que a mí sí. me dio por hacer el podcast, a ti te dio por el humor gráfico. Yo siempre he tenido mucho humor, ¿no? Entonces, la sorpresa fue el dibujo. Yo no había dibujado nunca, la gente se flipa. Y bueno, la primera flipada soy yo, ¿sabes? También para hacer dibujo gráfico, humor gráfico, con 4 trazos es suficiente, no hace falta ser Leonardo da Vinci. Pero sí, aparte el libro empieza con la desescalada. Yo, mira, durante el confinamiento, tira que te va. Tampoco lo hice del todo estricto, el confinamiento. Pero fue al salir al mundo donde yo entré en shock. Pero lo digo así, tal cual, aún sigo en shock, ¿no? De ver, bueno, eso, las mascarillas, ya la vuelta al cole, aquello ya fue tocar, o empezar a tocar fondo, ¿no? Porque para mí lo que sucede en las escuelas es maltrato institucional, claro, con el consenso de la educación, del sistema educativo y de los padres, ¿no? Y bueno, y daría para otro podcast. Pero ahí yo llego un día a casa, más me acordaré siempre, y además la primera viñeta, no sé, empecé, ¿sabes? Y la primera es Maliga, con el brazo arriba, diciendo, estamos salvando a los humanos y dejando morir a la humanidad, ¿no? Esa diferencia, estamos salvando cuerpos, pero estamos olvidando a precio de hacer una humanidad irrespirable. Y ya no pude parar. No pude parar. Igual sí que tengo un trastorno compulsivo, ¿eh? Bueno, no sé, era mi manera. Supongo que era tanta la rabia. Fíjate que hemos llegado a una sociedad perversa, pero ridícula. Ridícula. Y eso es interesante de ver también, ¿no? Y eso da un pie al humor, ¿no? Es que yo muchas veces no he inventado nada. Simplemente he tenido oídos y vista y he transcrito cosas que he visto. Yo no he inventado nada. Me he dibujado un poquito de gracia. Pero bueno, es eso, ¿no? Sales y te encuentras un mundo que ridículamente perverso. y yo no paré. Es que además fue como una posesión. O sea, no te lo puedes imaginar. O sí, igual estaba un trastorno, no sé. Y lo bonito de Malika es que a mí me coge por sorpresa. O sea, a mí me dices, hace un año y medio, Malika ya tiene 1 año y medio, pues hace 2 años que yo publicaría. Yo te digo, ¿de qué te has bebido? ¿Sabes? Así de claro. Yo empiezo a enviar por WhatsApp a amigos, ¿no? Y todos terminan esperando las viñetas de Malika. Cada día las esperaban, yo cada día les enviaba 2 o 3, hay quienes se hartaron, ¿no? Hay quienes se ofendieron, pero bueno, los fans. Y no solo eso, sino que la gente me contestaba y me enviaba situaciones, o sea, para que yo las ilustrara. Fue muy bonito porque de una experiencia personal, o sea, era algo como colectivo. O sea, la gente, o sea, cantidad de veces, oye, mira, esto es para Malika, no sé qué, y tal, y dibuja esto, mira, te doy un diálogo. Y también me decían mucho, es que yo tengo algo de Malika. La gente me iba diciendo, todos somos Malika, ¿no? Entonces fue bonito, ¿no? Yo me imaginaba un mundo todos iguales, compañeros. Bueno, no sé, yo supongo que al expresar, también es cierto que el arte tiene esta maravilla, ¿no? Creo que era Machado que decía que en el fondo de cada uno encontramos la humanidad entera. Tú expresa aquello más profundo que tú tienes y vas a conectar porque lo más personal es político, ¿no? También era aquella famosa frase, ¿no? Conectas con mucha gente. Entonces, para mí fue maravilloso el proceso, por una parte de sacar, de vomitar, incluso te diría, una realidad que se me atragantaba y aún se me atraganta, y por otro de ver cómo conectaba y cómo aquello iba creciendo, ¿no? A ver, yo tampoco hubiera publicado ahora, sinceramente. Es todo al revés, el mundo al revés y pues, normalmente el camino normal es que escribas, hagas y al cabo de un tiempo tengas un montón de seguidores, publiques, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que era un libro de actualidad. Yo hago la broma hoy de ya es histórico.
porque ya la actualidad de hace un año, unos meses ya es historia, ¿no? En esta vorágine que vivimos. Pero bueno, hay muchas cosas que tristemente siguen siendo actuales, ¿no? Del libro. Pero bueno, todo el mundo me decía, tienes que publicar esto, tienes que publicar esto. Justo hacía poco había publicado yo mi primer libro, como Eva Puig, que no tiene nada que ver con esto, más que el tema tabú. Trato temas tabú, soy especialista en temas tabús. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a publicarlo, ¿no? Y ahí, bueno, de hecho nace como el número 1 de una colección, pero bueno, Marika tratará otros temas, ya no solo se queda en la pandemia, pero sí, la pandemia sigue siendo recurrente, ¿no? Y fue mi manera súper bonita. Un día mi hija me dijo, tengo una nena de 7 años que también sale en el libro, me dice, mamá, dice, no todo ha sido malo de la pandemia. Pero claro, yo la ira la llevo muy mal, ¿no? Y yo digo, ¿y eso? Y dice, sí, mira, has publicado un libro. Y fue tan cierto, digo, wow, ¿no? Y me ha hecho descubrir el mundo del humor gráfico. Yo ya conocía ilustradoras, pero ahora he conocido, bueno, claro, pues te metes, investigas, ¿no? Bueno, a mí se me ha abierto un mundo, o sea que vemos como, por un lado, una cosa súper negativa, surge algo para mí, una realidad que me sorprende, luminosa, ¿no? y que me lo pasó genial. O sea, vamos, si queréis canalizar la ira, la tristeza y tal, hacer arte. Bailad, escribid, haced humor, pero el arte para mí es la gran herramienta, ¿no? Ahora, también te digo, este punto que para mí es nuevo, que es lo político, la responsabilidad, ¿no? O sea, esto me lo podía haber quedado yo para mí. Claro. ¿No? Yo lo publico, salgo al mundo, experiencia preciosa, no es que tenga muchos seguidores y Marika se la conoce poco, ya se le irá conociendo, pero la gente que lo lee me dice cómo me he reído y cómo... Y gracias, me daban las gracias por dar voz. Y eso a mí me impactó en esta nueva normalidad de censura y autocensura, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Y ahí está ¿qué hacemos? Sí. ¿No? Bueno, ¿Qué si hacemos? me permites, me identifico mucho con lo que dices, bueno, con una parte de lo que dices, claro, yo no he hecho, ¿Has yo hecho no el hago viñetas. podcast? Claro, yo he hecho el podcast, ¿no? Y sí que lo hice por una necesidad mía, de decir, pero es que tengo que hacer algo. Y el Sí. primer episodio hablaba yo sola y después pensé, bueno, voy a hacer entrevistas, ¿vale? Y Eh, igual luego hago algún otro que también lo hago yo sola. Pero mm, es que yo no me puedo quedar aquí sin hacer nada. Y claro. igual que tú, después de hacerlo, pues ha traído experiencias, he conocido a personas, Mm, también mucha gente me escribe, me da las gracias. O sea, lo hice por mí, pero luego primero veo que ayuda y sí, después me ha abierto puertas, o sea, me ha sí. abierto nuevas experiencias, ¿no? Que yo Mm, no me habría pensado y obviamente no lo hice para eso, mm. que era la necesidad del momento, ¿no? Sí, Entonces, dime, yo dime. cuando te escuché, cuando yo dije, mira, otra como yo. Te lo juro que lo pensé. Digo, mira, Sandra, hombre, tú venías el mundo del marketing, ¿no? Sí, sí, Pero eso también es lo bonito de los duelos, ¿no? Que nos llevan a espacios que nunca hubiéramos imaginado. sí. ¿Te imaginas hablando de eso? Yo me acuerdo que tú al principio decías, ¿no? Destacabas mucho en Instagram, bueno, tal, lo que te había costado y lo bien que te había sentado el miedo a hablar y Es superar que el miedo a hablar. me costó mucho. Claro. Meses, ¿eh? Meses. Pero ¿Por llegó un qué? momento que era ¡pa! Ya no puedo Sí. más. ¿Sabes? Pero ahí, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto peligrosos. Yo denuncio eso. Yo denuncio eso. Y lo denuncio por nosotros y por nuestros hijos. Creo, y ahí sí que, no sé si es porque soy madre, soy la madre osa esta, que también hay una viñeta que está, ¿no? Con el despertar de la madre osa. Wow, ¿no? O sea, yo nunca lo había sentido. Yo soy como tú, no había ido nunca a manifestaciones, ¿no? La única, una que me metí en contracorriente hace años. Pero fue muy interesante. Siempre da por pensar. Pero dije, ostras, qué difícil es ir a contracorriente. Porque había un mogollón de gente y avanzabas muy lentamente, físicamente. Ir contracorriente es súper cansado. Claro. Wow. Y entonces yo me acuerdo que ese día pensé, bueno, entonces hay que buscar estrategias, ¿no? O te sales de la corriente, vas por laterales, calles laterales,
o te tienes que subir por encima de la corriente. Trascender se llama en el mundo espiritual, ¿no? Sí. Y bueno, temazo. Pero yo me acuerdo de eso, yo no había tenido nunca esa dimensión política, no de partido, sino de compromiso con la ciudadanía. Y eso que somos los irresponsables, fíjate Sí, tú, exacto. si llegamos a ser responsables. No, y yo lo veo en ti, lo veo también en las entrevistas que has hecho, el chico este de Mami Rick, que te estuve escuchando el otro día, digo, wow, ¿no? O sea, bueno, él sí que creo que anteriormente había ido más a manifestaciones y había sido más activista, ¿no? Pero sí que creo que en estos es un momento histórico y que cada uno debería preguntarse cómo está contribuyendo. Porque Bueno, o sea, si tú no consideras... contribuyes a una línea, si no accionas, la falta de acción también es acción. Sí, estás permitiéndolo. Claro. Sí. Y eso es interesante. Aquí Sí, por tanto, o sea, ¿tú crees? inocentes ninguno. Aquí inocentes ninguno. Es que realmente yo también pienso eso, que hay que, o sea, no tomar partido y hacer grandes cosas, quizá más hacia eso que decías tú, las pequeñas acciones diarias. O sea, el simple hecho de que haya gente que todavía lleve mascarilla por la calle simplemente para que nadie le diga nada, dices, a ver, pero si hace meses que no es obligatoria, lo haces porque, aunque no crees, aunque te das cuenta de lo que está pasando, lo haces para que no te señalen. Ya me parece, digo, bueno, pues entonces estás colaborando en que esto continúe adelante. Sí, sí. O bueno, o normaliza. Pero mira, piensa en nosotras, ¿no? Es una situación muy común. Ahora cada vez menos, ¿eh? Pero cuando tú estás hablando con otra persona con mascarilla, la persona que no lleva mascarilla se la pone. Pues esa pequeña acción ya por respeto. Bueno, pues si el otro se está protegiendo, yo me tengo que respetar. O sea, si respeto a él también es no obligarme a mí o no insinuarme. Entonces, esa conciencia, ¿no? Si yo estoy hablando con alguien que lleva mascarilla, pues no me la tengo por qué subir. Eso también es una pequeña acción revolucionaria. También es interesante, pero hacerlo con conciencia, ¿no? Yo creo que el reto aquí, y lo creo sinceramente, y no le he recorrido el camino, ¿eh? No estoy iluminada. Pero es lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que es un momento de trabajar mucho la espiritualidad personal, espiritualidad, silencio, el poder gestionar las emociones también es espiritualidad, el poder, porque es fácil también caer en acusar al otro, yo estoy ahí, porque claro, yo siento que lo que vivo es un abuso constante. Entonces es muy fácil cuando uno se siente abusado volverse agresivo. Entonces hay un trabajo espiritual heavy metal, ¿vale? Yo creo que tenemos que hacer. Pero luego hay también un compromiso desde esa paz que conquistemos o esta gestión que podamos hacer, ¿no? Una necesidad de decir no, así no, ¿no? Y pararte y en pequeñas acciones o grandes acciones, ¿no? Pero hacerlo desde ese espacio. Lo que pasa es que estamos en la centrifugadora. Sí, claro, o sea, es que hay días de todo, ¿no? O sea, hay días que dices, me siento con fuerza de hacer no sé qué, pero, o sea, no con fuerza de hacer la gran cosa, de hacer una manifestación, pero con fuerza de hoy, pues hago algo así y desobedezco. Y hay días que dices, mira, ay, no quiero discutir, que esto, vale, venga, ya está, vámonos, rápido, tú, tengo prisa. Y hay días de todo, o sea, no estás siempre en plan Superman. Somos humanos. Y hay que también un duelo, eso es importante, hay que aprender a autocuidarse. Hay que aprender a autogestionarse, ¿no? Y eso es sabiduría, y eso también es un camino. Entonces hay que aprender a cuidarte, ¿no? Y hay días que dices, hoy no puedo hacer esto y no lo hago, ¿no? Y hoy no tengo ganas de dar testimonio de nada y bueno, y me pongo la mascarilla si hablo con alguien, ¿vale? Entonces, bueno, es también saber, mucha autoobservación, creo, ¿no? Pero, bueno, podemos tomarla así, ¿no? Que también es un momento muy interesante. Y despertar la curiosidad y las alianzas, ¿no? Yo cuando vi que hacías el podcast, bueno, también te lo dije, yo quiero hablar, ¿no? Quiero hablar. Pues también, ojo, cuando empiezas a hablar engancha, ¿eh? ¿No? Porque sienta muy bien. Callar sienta fatal. Callar te enferma.
En cambio, cuando hablas, al principio tienes miedo. Yo he empezado este podcast, no por miedo, pero estaba un poco nerviosilla, no sé. Sí, es verdad, yo normalmente no me pongo nerviosa cuando... Pues sí, no sé, estaba inquieta, era como, ya, a medida que vas hablando, pues hay gente que tendrá mucho miedo a hablar. Normal. Si hablas que no es lo oficial, pues lo que te puede caer es gorda, ¿no? Pero luego le coges el gustillo. ¿No? Y vas encontrando esos gracias. Obviamente te han dado muchas las gracias por tu podcast, ¿no? Sí. Nada más que cuando ves que dices, bueno, voy hablando y me va saliendo, ¿no? Y veo que tiene coherencia y tal, pues voy a decir más cosas. Claro. Yo creo que con respeto, con argumentación, con las herramientas del diálogo, que parece que los hemos olvidado, con escucha del otro, podemos llegar muy lejos. Lo que pasa es que nos estamos dividiendo mucho, ¿no? A mí me da pena, que decías tú antes, ¿no? Bueno, esto es más un podcast para gente que ya está más consciente, pero duele mucho cuando intentas argumentar, dialogar con otra gente y no es como, ¡guau! ¿No? Entonces eso es todo menos democracia, ¿no? Pero de ahí viene también lo que decíamos antes, venimos de una educación que no nos ha enseñado a dialogar, a escuchar, a ser tolerantes. De cara a la pantalla, sí. De cara a esto, no. A ver, yo ya llegué a un punto un punto ya hace meses, ¿eh? Creo que cuando empecé el podcast, que ahí me di cuenta de que, bueno, también lo decías tú hace un momento, que no es mi responsabilidad despertar a nadie y que ya tengo suficiente con lo mío. Y entonces, pues, bueno, yo hablo para los que se dan cuenta, algunos se dan cuenta de una parte, otros de otra, otros de más, de menos. Pero yo estoy por eso, tú, no por discutir, y menos por la calle, y menos cuando estoy en un súper, y menos con personas. No, es que no. Hombre, ¿Y hay gente que sí que está por eso? Pues yo ya no estoy en esa fase. Bueno, es que creo que no he estado nunca, porque yo soy muy pacífica. Entonces, igual antes pues intentaba pues dialogar, pero es que ahora ya ni eso. No, porque ya no, yo creo que no es mi trabajo y además me desgasta mucho. Y ya veo que no voy a poder convencer a la persona porque ya están en una fase que ya como terminal, ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues si algún día le pasa algo y por ella misma se empieza a cuestionar, pues tendrá esa suerte, pero yo no voy a conseguirlo, lo sé, y por tanto no me voy a poner a discutir ni a eso, porque luego a mí eso me desestabiliza mucho energéticamente, que no estoy para eso. Sí, desgasta mucho. Bueno, es lo que te decía, no es tanto convencer como dar testimonio, ¿no? Y que eso es contribuir al bien común. O sea, eso sí. Dar otra voz, ¿no? Pero bueno, entristece que se estén quemando los puentes, ¿no? Y eso no puede llevar a nada bueno, también te lo digo. Tendría que... Pero claro, no hay más sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? Pero eso no te tiene que hacer a ti callar, tienes que hablar. No para convencer, sino para que hay otra voz, ¿no? Aunque tú estés sordo, hay otra voz, ¿no? Pero que esa división no es buena. Y ves, otra responsabilidad de las instituciones sería fomentar el diálogo entre las distintas posturas, tanto a nivel público como a nivel de colegios, ¿no? Eso serían cosas buenas, porque si tenéis razón, lo demostraréis. Ya, ¿no? Pero ese no es el objetivo. A ver, no es el plan. No se tiene la razón sobre todo, pero sí que se pueden tener pequeñas razones y se puede ir cuestionando y mejorando las cosas. No puede ser, no, esto es así porque es lo único, no, más que ni siquiera en ciencia, ¿no? Pero bueno, no sé, seguiremos inventando, creando espacios, ¿no? Como este, creando dibujos, el humor. Yo encontré en el humor todo, me parece, en lugar de la mística y de la política, de las dos cosas. Y me parece como... Es imprescindible que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo gestionamos nuestro duelo, pues todos estamos, yo creo que todas las almas despiertas estamos en duelo, y los otros también, pero ni se han dado cuenta. Y cómo lo gestionamos y luego qué hacemos, ¿no? Ahora. Sí. Esa es la pregunta. Y no creo que nadie tenga la respuesta. A mí me gusta eso, o sea, el qué hacemos. Me gusta más el qué hacemos que no. ¡Ay, qué pasará! No, el qué pasará te desempodera completamente. Estás aquí pasivo a ver qué te dan, a ver cuál es el siguiente plato. No. Pero fíjate
que la acción se dice de muchas maneras, ¿no? Yo hago la hora filosófica con Carmen, que también es otra filósofa que hemos decidido pues, reflexionar en los lives de Instagram. Y me encanta una frase suya que dice: la palabra es acción, ¿no? Y esto que estamos haciendo tú y yo ahora es acción. Porque hacer pensar es poder en algún momento entender por qué actúas y actuar con más coherencia. ¿Sabes? Yo me pude plantar en esa reunión, pues yo no estaba en la posición de la verdad, pero sí que estaba en coherencia con lo que yo pensaba y sabía por qué lo pensaba y por qué lo sentía. Y eso te da una fuerza imparable. O sea, te la da. ¿Sabes? El saber por qué estás actuando, no porque tengas la verdad, sino porque estás en coherencia contigo mismo. Y porque sabes que es lo correcto. Esto es lo correcto, ¿no? Y sabiendo que siempre te puedes equivocar, pero es correcto por ser alineado con lo otro. Y en ese sentido esa es, bueno, un deber, algo que todos deberíamos pensar, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo nos vamos posicionando? Esto es un proceso, pero ¿cómo nos vamos posicionando? Súper, súper importante. Y si esta entrevista ha servido para eso, para plantear estas preguntas de cómo gestionas tu duelo y cómo te... ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Seguro. Pues... Seguro que habrá servido también habrá servido para hacer reflexionar, ¿no?, a las personas que nos escuchen. Muchas gracias, Eva, por todo lo que has compartido, por todas las reflexiones que nos has planteado, por compartir también tu experiencia, lo que has ido creando, ¿no? Y bueno, eso, que esperemos que sí, que sirva mucho estas reflexiones. Seguiremos. Yo quiero escribir un libro, otro libro más sobre la pandemia. Me da mucho por qué pensar, ¿no? Pero ese pensamiento aquí o escrito es acción, ¿no? Sí, es que es la base. O sea, hay que repensar el mundo. O sea, hay que crear un nuevo mundo y primero hay que pensarlo. Si no estamos por esas, estamos por a ver qué nos dicen. No. Bueno, pensar también eso, ¿no? Que de dónde venimos, porque ahora se ha hecho muy evidente, ahora se ha hecho evidente lo ridículamente perversos que es muchas cosas, ¿no?, del sistema. Y a partir de aquí, ¿no?, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y construyendo pasito a pasito, ¿no? También, o sea, también los cambios de paradigma tardan siglos. O sea, estamos acostumbrados a la inmediatez, pero tardan siglos, ¿no? Es como, bueno, pues el granito de arena, ¿no? Pero ponlo. Pero ponlo, exacto. Pero ponlo. ¿no? No esperes a que los demás pongan. No esperes a que los demás pongan. Yo creo que el tema es cuando nace esa necesidad, ¿no? Que la palabra es necesidad. Es que hago algo, reviento. Tienes que llegar a ese punto. ¿Sabes? Pues lo revienta, porque reventarás, porque te vas a enfermar. Ahora sí que te vas a enfermar. Entonces, yo cuando creo que tomas acciones porque hay una necesidad muy grande, ¿no? Hay quien la necesidad enseguida se le dispara y hay quien tarda, bueno, no sé, tiene que pasarle algo muy gordo, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Eva. Oye, un placer. Vamos a ir despidiéndonos igualmente. Muchas gracias por eso, por todo lo que has compartido, por prestarte, por crear Malika. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, básicamente en Instagram. Tengo una pequeña web que me hice, pero no me busquéis por ahí, buscadme por Malika y su mundo en Instagram. El usuario de Instagram es Malika y su mundo. Sí, ya luego supongo que lo pones, sí, Malika con K, ¿vale? Y luego el libro lo podéis conseguir en librerías de todas, pues no lo encontraréis, lo tendréis que pedir, pero si lo pedís está en catálogo, y en Amazon, FNAC, Casa del Libro, también pues sus webs lo podéis pedir, y si vais, pues se lo traerán en un par de días. Y bueno, para mí está muy lindo, ¿no? Porque sobre todo hace pensar, pero hace reír. Y que a mí la gente me haya dicho cómo me he reído, para mí es la gran victoria, ¿no? Pensad una cosa, el sistema es imbatible de la risa. ¿No? A mí siempre hay esa película, me fascina, la de Gran Dictador, de Charles Chaplin. La hizo en el 42, cuando los alemanes estaban ganando la guerra. Cuando los alemanes eran y los italianos, ¿no?
estaban ganando la guerra y Chaplin sale con esa película en la que ridiculiza todo y al ridiculizarlo también muestra la perversidad porque muestra lo que estaba pasando, ¿no? Eso es imbatible. Hacer reír y además mostrar y hacer pensar. Ole, ole. Entonces, bueno, para mí el humor, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Es la gran arma, ¿no? Un amigo mío hablaba de la revolución divertida, ¿no? Y bueno, es un gran camino. Pues nada, Sandra, un beso grande. Igualmente. Y un abrazo de estos sin fisuras, ¿no? Un abrazo. Bueno, yo siempre lo digo, yo soy de las que sí que abrazo, sí que doy besos, sí que doy la mano, tonterías no, ¿eh? Tonterías de codos, eso no. Claro, me pone muy nerviosa. Bueno, pues a eso hemos llegado, ¿no? Bueno, la gente de mi alrededor, todos somos así de abrachuchos, ¿no? Pero cuando con alguien de fuera que te dabas 2 besos, ahora es como, ¿no? No. Sí, pero bueno, pues eso, a reírnos, ¿no? De estas situaciones que son muy cómicas. Pues muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.